por diversas situaciones de avances de la salud, y ahora han vuelto a reaparecer algunas. Y no digo que este sea el caso, pero como que el calendario, las efemérides nos van imponiendo a algunas cuestiones como para no perderlas de vista y tenerlas ahí en el radar en forma permanente, y obviamente tomar las precauciones necesarias. Ayer fue el Día Mundial de la Tuberculosis. Sí, sí, en realidad es para concientizar sobre el impacto, Claro, ¿no?, de esa obvio. enfermedad y los esfuerzos globales para ir eliminándola. Exactamente, es una enfermedad infecciosa, contagiosa, causada por una bacteria que comúnmente se le llamó el bacilo de Koch, porque Koch fue el que digamos, descubrió. Uh-huh. Entonces vamos ahora a hablar con la doctora Beatriz Ocaña, que es responsable del programa provincial de tuberculosis, y que nos cuente un poquito, a propósito de esta fecha, nos cuente un poquito cómo están trabajando aquí en la provincia. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio la saludan. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Saludos para todos. Muchas gracias por atendernos, y bueno, y para charlar un poquito acerca de esto, porque ayer fue el Día Mundial de la Tuberculosis, y bueno, ¿cuál es la actualidad de esta enfermedad aquí en la provincia, en la Argentina? Bueno, en realidad los números definitivos van a salir muy en la brevedad, Uh-huh. que es a través de un boletín epidemiológico nacional que se publica todos los años con digamos, la información del año anterior, porque el tratamiento de la tuberculosis, según las formas que tenga, puede ser de 6 meses, de 8 meses o de un año. Entonces siempre, por ejemplo, ahora va a salir con todos los datos del 2025. Sí, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública. En la cantidad de pacientes, o sea, que se han registrado en el año 2025, en la Argentina son de 17.283 casos, Uh-huh. con una tasa del 37,3% de casos por 100.000 habitantes. Siempre la distribución en nuestro país fue muy heterogénea. Vamos a ver que Buenos Aires, Cava, se llevan el 66% de estos casos. Uh-huh. Que la tasa de mayor incidencia la tienen provincias de Buenos Aires, Cava, Jujuy, Salta y Tucumán. Y después del resto de las provincias, o sea, Cuyo tiene una tasa mucho más baja, y nosotros, por los números que se registran a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es decir, de CISA, como esto es una enfermedad, como bien ustedes dijeron, infectocontagiosa, es de denuncia obligatoria. O sea, el médico que trata o el laboratorio que diagnostica una tuberculosis tiene la obligación de hacer una notificación obligatoria. Esto es según la ley 15.465. Doctora, Entonces, ¿podemos volver un pasito sí, atrás, decirnos bien qué es la sí. tuberculosis? Porque, a ver, la sostenemos como una enfermedad del pasado, ¿no? Que la nombramos y nos trae esa memoria, pero ¿qué es lo que es? ¿Por qué aparece? ¿Y cuáles son sus implicancias? Sabemos que es prevenible y curable, ¿no? Pero contemos un poquito más acerca de la enfermedad. Es una enfermedad que, como ustedes dijeron, es curable, es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también denominada, como dijeron, bacilo de Koch, que fue quien la descubrió. Pero debido a, o sea, se transmite de persona a persona a través del aire que expele la persona enferma, a través de microgotas que contienen esos bacilos, ¿sí?
Estas suelen ser eliminadas desde la persona que está enferma, cuando tose, cuando estornuda o demás. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son o sea, los ¿por qué, síntomas? claro, por qué yo tengo tuberculosis? ¿Cómo llego a enfermarme de eso? Mira, la mayoría, o sea, hay un gran porcentaje de la población mundial que estamos contagiados de tuberculosis, una tuberculosis inaparente, es decir, ¿por qué? Porque predominan nuestras defensas, o sea, vos podés estar en contacto, una persona enferma, tosió, expelió esas gotas de flujo, para contagiarte de una, tiene que pasar un tiempo, es decir, un tiempo de exposición, que son más de 8 horas diarias, en un lugar que sea cerrado, poco ventilado. Pero así, si ingresase la micobacteria a tu organismo, es llevada por el árbol respiratorio hacia los alvéolos, donde están los macrófagos, ¿sí?, que son células que van a englobar a esta bacteria, y donde va a predominar la inmunidad del paciente, sus defensas, y queda bloqueada. O sea, estuvo en contacto, pero no desarrollas la enfermedad. Bien, En aquellas personas que son grupos de riesgo, como personas con desnutrición, adicciones, alcoholismo, enfermedades que bajen la inmunidad del paciente, tiene mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas que va a sentir esta persona que esté enferma con tuberculosis? Un síntoma cardinal, porque el 85% es una infección pulmonar. Lo van a presentar con tos y expectoración por más de 15 días. Es decir, nosotros cuando nos consulta un paciente, ¿y por qué? Porque ahora va a venir la época invernal y todos vamos a estar resfriados con todo, no tenemos que pensar que tenemos tuberculosis. Claro. Esto tiene ciertas características, es una enfermedad que es más lenta que cualquier... Yo me contagio de una gripe, de un resfrío, de una neumonía, es mucho más agudo. Yo en 2 o 3 días ya voy a manifestarlo. Esto es mucho más lento, porque la micobacteria tiene una división celular mucho más lenta. Entonces por ahí... Digo, sí. Y la evolución, una vez que ese paciente, que volvemos a decir, porque como que la tenemos, lo que yo entiendo, está latente siempre, pero el paciente que está inmunodeprimido por alguna enfermedad, alguna cuestión, está como más propenso a esta enfermedad. Y la evolución, al salir de eso, ¿es buena? ¿Es completa? Mira, el paciente, sí, por eso es lo que nosotros trabajamos mucho desde el programa provincial, capacitando a médicos, enfermeros, agentes sanitarios, es decir, a todo el equipo de salud, es en hacer una búsqueda activa de este sintomático respiratorio. O sea, esta persona que tiene estos síntomas, lo que vamos a hacer es estudiarlo, llegar a un diagnóstico a través de los distintos métodos, realizándole estudios, realizándole radiografías. Se diagnostica, se notifica, porque es obligatorio notificarlo, y se comienza el tratamiento. Hay drogas antivacilares muy efectivas que gracias a Dios ahora vienen asociadas, porque antiguamente nuestros pacientes tenían que tomar 20, 30 comprimidos diarios. Hoy esas drogas se concentran, o sea que en un comprimido yo tengo las 4 drogas que necesito en la primera etapa del tratamiento. Que según el peso del paciente va a tomar 3 comprimidos, máximo 4. Claro. Una vez que toma esos comprimidos en los primeros 2 meses, ese paciente ya empieza a sentirse mejor. Ya deja de toser,
recupera el apetito, se va la fiebre, la sudoración, y el paciente se empieza a sentir mejor, y el tratamiento después, o sea, a 4 meses, solo con 2 drogas, que se llama doble asociación, y las formas pulmonares tienen 6 meses de tratamiento y el paciente queda curado. Eso es importante, Bien. que el paciente se cura. Bien. Y mientras más temprano haya sido el diagnóstico, menos secuelas van a quedar en sus pulmones. Doctora, aquellos que tenemos colocada la vacuna BCG, ¿debemos colocarnos algún refuerzo? ¿Estamos ya cubiertos con eso? ¿O Bueno, cómo es esa situación de inmunidad? qué pregunta importante. La vacuna BCG solo nos sirve para la protección de nuestros niños, de nuestros recién nacidos y de nuestros infantes, porque nos previene sobre las formas malignas de la tuberculosis, es decir, una meningitis tuberculosa o una diseminación miliar de la tuberculosis, pero no nos protege de la tuberculosis del adulto. O sea, que todos nuestros niños hayan sido vacunados no significa que puedan tener inmunidad contra esta enfermedad. Tenemos una cobertura excelente en la provincia, del más del 98%, es decir, los niños no salen de la maternidad si no están vacunados contra BCG. Pero esta vacuna nos previene solo las formas de diseminación o las formas malignas como una meningitis, pero no quiere decir que si ese niño tiene 4 o 5 años, está en contacto con un paciente que tiene tuberculosis, ese chico va a desarrollar la enfermedad, como nos puede pasar a nosotros los adultos. Bien. O sea que en la actualidad se está trabajando, hay 4 líneas de investigación para que en un futuro podamos llegar a tener una vacuna que nos prevenga de la tuberculosis. ¿Se entiende? Sí, ¿Tenemos sí. que seguir vacunando? Por supuesto que sí, y es regla de oro que proteger a nuestros niños. Seguir con la vacuna, con la BCG. Pero siempre tenemos que estar alertas en buscar, por eso la importancia es de diagnosticar rápidamente a los pacientes con tuberculosis para cortar la cadena de transmisión. Bien, a ver si entendí. Puede contraer tuberculosis la persona que esté vacunada, pero no va a desarrollar esas causas extremas como que es una meningitis. Una meningitis, por eso protege más que todo nuestra población infantil, a nuestros recién nacidos, hasta a los niños en la primera etapa de su vida, para que no desarrollen la enfermedad maligna. Bien. Y aquellas personas, pues estaba viendo algunos datos que 1,23 millones de personas en 2024 murieron de tuberculosis, y entre ellas unas 150.000 personas con infección por HIV. No sé cómo se llega a semejante cifra, porque es una cantidad impresionante. Cuando usted nos contaba que tenía un tratamiento realmente muy fácil y accesible, digamos. ¿Será que no son diagnosticados a tiempo, no son abordados a tiempo? Y también y con las complicaciones que pueden tener cuando tienen otras enfermedades que los inmunodeprimen, como el HIV-Sida, es decir, que son pacientes que están en mucho mayor riesgo. Te vuelvo a repetir, nosotros tenemos en Mendoza una tasa baja, y y esto es el resultado del trabajo arduo y de muchos años de capacitar en todos los departamentos de nuestra provincia, los 18 departamentos, nosotros tenemos médicos referentes de tuberculosis, tanto en el área hospitalaria como en los centros de salud. ¿Sí? Los médicos y el equipo de salud ya está alertado
esto es un trabajo constante. Ahora justamente aprovecho para invitar al que no esté enterado del equipo Sí. médico, por supuesto que se han invitado a todos. Se van a hacer unas jornadas de capacitación el día 27 en el Hospital Universitario, ¿sí? Donde concurre el equipo de salud. Pero hay que hacer una búsqueda activa, o sea, porque tenemos todo, tenemos el agente causal, tenemos los métodos diagnósticos, tenemos la medicación, que todo esto es gratuito. Eso es importante recalcarlo. Claro. Y se da a todas, o sea, tengan obra social o no, la medicación, y todo esto es gratuito. Bien. Ahora, ¿por qué hay ese número? Entonces, tenemos que salir a buscar a los pacientes que activamente y tratarlos tempranamente. Bien. Para que no tengan un desenlace fatal. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. No, pero por favor, gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a difundir esto, y que es una enfermedad que no se ha erradicado, pero en cuanto más, digamos, más bajas sean las tasas, menor sea la cantidad de pacientes enfermos, vamos a tener menos transmisión en nuestra población. Así que ustedes nos ayudan a difundir esto, que lo pensemos, como diagnóstico diferencial. Muchas gracias. Un abrazo, doctora, que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Beatriz Ocaña, responsable